Recibimos, tal como fue anunciado, a la senadora Verónica Alonso, a quien le agradecemos su presencia. Gracias por venir. Gracias, Nicolás. Como siempre, un gusto estar acá. Ayer, de hecho, usted no participó del debate, pero sabe que, de hecho, lo puse en un tuit. Usted miraba la discusión que se estaba dando en el Parlamento sobre el tema de las tupabandas, de los 90, de cómo se financiaban. Más allá de que obviamente es un tema de relevancia, ¿no? Si un sector político roba en plena democracia para financiarse, obviamente que es un asunto de mucha gravedad. Pero era tan largo el discurso y tanta gente que hablaba, y en algún momento se me pasó por la cabeza pensar, ¿a la gente le interesará esto? Al común de la gente. Y lo puse en un tuit, y mucha gente me dice, la verdad no nos interesa nada. Si se crea o no una investigadora, bueno, yo qué sé, la justicia resolverá. Y usted muchas veces ha insistido en el tema ese del divorcio entre el micromundo político y periodístico y el del común de la gente. ¿Hay algo de eso? Estoy convencida. Estoy convencida por este tema y por muchos otros, ¿no? A veces los políticos cometemos los errores de hablarle a un pequeño anillo y nos olvidamos del mundo, de la cotidianeidad, de lo que vive el día a día la gente. De eso, cuando yo digo de ponerle rostro, de ponerle nombre, de ponerle cara a los problemas cotidianos de todos los días. Y a mí me ha pasado muchísimas veces, y bueno, y por supuesto con los temas del pasado todavía, ¿no? Ni tú ni yo vivimos, seguramente tú menos que yo, Nicolás, toda esa carga, ¿no? de un pasado muy triste que vivió nuestro país. Y que yo creo que no podemos seguir, ¿no? con ese brazo, y yo ahí coincido con el expresidente Mujica, un brazo demasiado largo a un pasado que tenemos que mirar. No podemos vivir con el espejo del retrovisor, sí investigar siempre, ¿no? por la transparencia que merece la ciudadanía, pero con una mirada de qué vamos a hacer mañana, qué vamos a hacer, que eso es lo que está esperando la gente de nosotros. Yo siempre digo, la gente de nosotros espera actitud de hacer las cosas. Nosotros necesitamos mostrarle a la gente que tenemos la obligación, la madurez política para hacer las cosas que tenemos que hacer en el día a día. Y yo creo que eso también es parte de la desilusión de la gente hacia los políticos. Cuando a veces la gente mira y cambia de canal, tiene que ver, seguramente en esta discusión que se llevó horas, es decir, ¿a dónde llegaron? Más allá de si investigan o no se investigan, que además hoy vivimos como en una investigación atrás de otra, ¿no? La judicialización de la política, el investigar cuestiones que no hacen a la vida cotidiana o a la importancia que la gente necesita de los políticos, que somos representantes de la gente. ¿No estaba muy convencida entonces de la investigadora? Yo creo en que todo aquello que genera dudas se tiene que investigar. ¿Pero es el Parlamento el ámbito para investigarlo? Bueno, en algunos casos sí, cuando tiene fines legislativos, me parece que sí. Lo que no podemos vivir... Bueno, en este caso no tenía fines legislativos. Bueno, exactamente. Lo que no podemos vivir es en esto, entreverados permanentemente. No podemos vivir... Yo soy de las que creo, y estoy convencida, que tenemos que apostar al diálogo de manera permanente. Eso no significa que estemos siempre de acuerdo en todo. Significa que tenemos que encontrar soluciones. Y ayer, mientras allí se discutía horas una cuestión del pasado, que vuelvo a insistir, si había cuestiones para investigar, me parece bien que se investigue. Está bien. Yo estaba con el presidente... Sí, ya vamos a hablar de la reunión con el presidente. Sí. Ahora, me parece central ahondar en este punto. ¿A usted le parece bien que si hay algo para investigar, se investigue? Ahora, ¿usted no estaba convencida que este fuera un caso para una investigadora? A ver, lo que pasa es que esto es como una práctica que empezamos a ver quién pone la mira más alta, y entonces vamos a buscar a dónde podemos investigar, y estamos como en esta búsqueda. Por eso hablo de la judicialización de la política, que creo que no nos hace bien, no le hace bien al sistema político y no le hace bien a la ciudadanía. Pero no estaba convencida. Bueno, no sé si era el tema que me importaba de verdad. Yo creo como la gente. Yo no es un tema que a mí me generara... Pero si tenía que levantar la mano. Bueno, yo acompañé junto con todos mis compañeros y firmé la solicitud de que se investigara. Pero vuelvo a insistir, creo que esto le importa a un círculo muy chiquito, que es al sistema político y no a la gente. Y yo estoy convencida
que los políticos tenemos que tener, ¿no?, la capacidad de entender lo que nos está pasando. ¿Le molestó, por eso... ¿Le molestó cuando en algún legislador del Movimiento de Participación Popular intentaron sumar la situación judicial suya por una supuesta deuda de $30.000 a este caso? No, no me molestó para nada. No me molestó para nada porque a mí me parece bien que se investigue, Nicolás. Yo estoy convencida en este caso en particular, y lo hablé con Alejandro Sánchez, estoy convencida que yo en este tema puntual me metieron en el medio, pero como creo en la justicia, esto está en la justicia, como creo en la justicia determinará. Y para mí la ley es la ley, y si a mí la justicia me dice que tengo que pagar, pagaré. No me molesta para nada que se investigue, porque además, de hecho, le voy a llevar al diputado Sánchez la rendición, además, que es un documento público, que está en la Corte Electoral, donde dice exactamente cómo fueron los gastos en la campaña. Y a mí me parece bien que esto esté arriba de la mesa, porque hace la transparencia, que también hace un tema muy, muy importante, eso sí, hacia la transparencia, hacia la ciudadanía, que es el financiamiento de los partidos políticos. Algún día le van a tener que poner el cascabel al gato. No tengas ninguna duda, y yo creo en eso, y ahí también voy a coincidir con el expresidente Mujica, que las empresas no deberían financiar las campañas. Mira, Nicolás, en la rendición está, nosotros administramos lo que nos dio por voto el Estado. Estamos hablando de 8 millones de pesos. Nos dio esa cantidad el Estado, y con esa cantidad es más que suficiente para hacer una campaña. Entonces, con la plata que nos da el Estado, los políticos deberíamos poder administrar ese dinero y no estar pidiendo muchas veces que después eso genera, ¿no?, distintas situaciones que justamente no hacen a la transparencia. Es un asunto bien. Podríamos estar horas hablando solamente de este tema, porque a mí se me hace que es crucial, porque después aparecen algunas situaciones. Le tocó al Partido Colorado, pero hay algo del Partido Nacional también que está ahí en la vuelta. Le tocó al Frente Amplio también. No está libre, atraviesa esto todos los no partidos. tiene que ver, pero lo claro. que digo es, termina apareciendo gente dentro del sistema político que en realidad nada tiene que hacer dentro del sistema político. Absolutamente. Y terminan siendo diputados suplentes y aprovechándose y ascendiendo a cargos importantes. Bueno, por eso mismo yo creo que este tema que está en discusión, pero que nunca llega, ¿no? Quizás algunos porque no les interesa que llegue a una definición clara, yo creo que con el dinero que nos da el Estado es más que suficiente para que no se generen esas cuestiones que muchas veces terminan en lugares oscuros. Ese debería ser la única utilización de dineros en las campañas. ¿Y le creyó a Mujica ayer cuando habló? A veces es difícil creerle a Mujica, ¿no? Porque Mujica, como ha pregonado, como te digo una cosa, te digo la otra, pero en este tema le creí. Le creí porque en estas cosas a veces ocurre que uno lo hace de una manera y a veces se escapan. Hay otros que lo utilizan de otra forma y uno puede hablar por uno y a veces es muy difícil controlar a todos los que estaban en esa organización. Pero de todas maneras, Nicolás, para no quedarnos y hacer lo mismo que tú escribías en el Twitter. Ya vamos a pasar al tema del alcohol. Lo que quiero decir es mostrar que mientras algunos estaban discutiendo del pasado, quizás yo porque soy madre, tengo 3 hijas y estoy pensando cómo hacer para que las cosas funcionen mejor. Pienso en mañana, pienso en pasado, no pienso en ayer ni en antes de ayer. Por supuesto que tenemos que sanar nuestra historia pasada, pero pensando en lo que vamos a hacer. Y por eso, mientras ayer se discutía en el Parlamento, yo elegí no estar en el Parlamento ayer y estar en la reunión con el presidente Vázquez hablando de un tema que para mí es muy importante y que tenemos que sacarlo adelante, y estamos en ese camino y por suerte vamos bien encaminados, que es una política para combatir el consumo problemático de alcohol. Fue una señal que usted quiso dar. Totalmente. Ayer no entré a sala porque entendía que, otra vez, me iba a quedar en el pasado. Y yo quiero mirar lo que tenemos hoy y sobre todo lo que tenemos mañana. Del tema del alcohol y la ley holística o integral, como el presidente Vázquez habló el otro día, ¿qué es lo que se puede avanzar? ¿Qué es lo que se puede ya conocer definitivamente de lo que va a ser esa reglamentación? Primero, quiero ir un paso antes.
Lo que está claro es que esto que nosotros generamos con el presidente Vázquez empezó a generar una toma de conciencia en la sociedad. O sea, se puso el tema arriba de la mesa. De hecho, en muchos lugares se habla y hay ciertos cambios, ¿no? Hasta de conductas en el consumo responsable. Hacia un tema que es complejo, sobre todo cuando tenemos poblaciones que están pasando mal por esta situación. Es decir, hay poblaciones, sobre todo los jóvenes, el consumo abusivo del alcohol, y yo lo he dicho muchas veces, está presente en los accidentes de tránsito, está presente en los accidentes laborales, está presente en la violencia doméstica en nuestro país, está presente en el embarazo adolescente, en los hechos delictivos, ¿no? Entonces, este tema se puso arriba de la mesa y empezó a haber cambios, y eso para mí ya es positivo. Con respecto al proyecto de ley, lo que nosotros presentamos y ayer estuvimos dialogando es un proyecto de ley que contempla el tema de la publicidad, que contempla el tema de la venta. Una de las cosas concretas con respecto a la venta y la comercialización es que se establece un registro, ¿no? Van a haber licencias para vender. Y que van a haber licencias, que las licencias no tienen un fin recaudatorio, y eso me parece importante, sino ¿no se van a cobrar? Un fin fiscalizador. Por ahora no se habló y esperemos que esto no tenga montos. Lo que sí se habló importante, Nicolás, que es un tema a veces delicado, es el tema de impuestos. Yo le pregunté específicamente al presidente Vázquez que yo estoy convencida que en Uruguay no se admite más impuestos, y me confirmó y me dejó tranquila que no van a haber impuestos. Y el precio de la bebida no va a aumentar por la vía impositiva. No, y eso me parece importante. Esto no tiene que ver, la búsqueda de este proyecto de ley no es para recaudar. La búsqueda de esto es buscando cuidar y combatir a ese consumo problemático. A mí me parece importante, y también se lo decía el presidente Vázquez, es que a veces nosotros tendemos a tener leyes muy restrictivas. Y en este caso en particular, la búsqueda es desde la educación y desde la prevención. Cuando a veces tenemos leyes muy restrictivas, no terminan haciendo, no se terminan cumpliendo. Y a veces pueden terminar atentando contra la libertad individual. Y en este tema especialmente, ¿no? Sobre todo cuando hay una población que tiene consumo responsable y nosotros tenemos que ir a ese consumo que tenemos que curar. Y en otros países hay leyes, hay normas flexibles de cumplimiento rígido. Y a diferencia de nuestro país, que tenemos normas rígidas de cumplimiento flexible. Nosotros tenemos que ir hacia esas normas un poco más flexibles, pero ser muy estrictos en el cumplimiento. Por ejemplo, ¿en qué está pensando? Que no tenemos que tener una ley, en este caso del alcohol, donde todo sea desde el prohíbase, ¿no? Sino buscar abrir ese espacio a que quienes no tienen problemas con el alcohol lo puedan seguir consumiendo de manera responsable, pero ser muy estrictos en el control, por ejemplo, a los menores. Todos sabemos que no se le puede vender a los menores, y esto es parte de esa ley, pero muchos no lo cumplen. Claro, por eso el tema de las licencias. Por ejemplo, y usted creo haberlo recordado y usted estaba de acuerdo, el tema de la restricción del consumo en la vía pública. Sí. ¿Eso está comprendido o no? No se incluye, y también quiero aclarar, este es un insumo, este es un proyecto de ley que va a ir al Parlamento, y en el Parlamento se le va a modificar intentando consensuar y tener el máximo consenso. Es decir, esto no es ya la ley establecida, y esto va a pasar por el Parlamento, tendrá quizás se le agreguen, quizás se le quiten. Lo que me parece importante es que sea una ley que definitivamente salga y se cumpla. Si no, esto termina muchas veces que la gente dice otra ley que termina siendo letra muerta. Y nosotros necesitamos que en esto, además de esa toma de conciencia que creo que se fue generando y se va a ir generando, y para mí más importante, Nicolás, es en las generaciones que vienen. Y esto pasó, y en esto con otra droga socialmente aceptada, como es el tabaco, donde nuestros hijos... El tabaco, el golpe fue rígido. El golpe de efecto, cuando el presidente dice en su primer mandato, obviamente, no se puede fumar dentro de los espacios cerrados, dentro de los bares. Pero el golpe de efecto fue duro. Está bien, pero hubo un cambio. Fue una señal fuerte. Sí, totalmente. Yo creo en esas señales a la ciudadanía. También el tabaco es una droga extremadamente dañina, ¿no? Y yo creo que eso también, en la condición de Vázquez como médico, tiene plena conciencia de eso.
Y la señal fue positiva porque hubo un cambio cultural. Uno ve a los hijos, no es mi caso porque no fumo, pero muchas veces ve a los hijos educando a sus propios padres o a sus abuelos. Y eso ya es una señal importante y yo creo, y estoy convencida que ese camino lo vamos a ir recorriendo en otra dimensión con el alcohol. Déjame decirte una cosa importante que ayer también hablamos con el presidente Vázquez. Este proyecto de ley va a pasar al Parlamento y seguramente el tema del alcohol posteriormente se transforme en ley y tenga su cumplimiento posterior. Este grupo de trabajo va a seguir trabajando porque es una forma también de entender la política, que podemos encontrar el diálogo, que nos sentamos en una mesa no para la foto, para trabajar y para llegar a cuestiones concretas, visibles para la gente. Van a seguir trabajando sobre el alcohol. Vamos a seguir trabajando sobre otras drogas. Ah, sobre otras drogas. Vamos a seguir trabajando, por ejemplo, con el tema de la marihuana, porque muchas veces se dicen, bueno, no se puede fumar a 200 metros de un centro educativo y tenemos medidas, como tú decías, restrictivas con respecto al tabaco, pero la gente dice, ¿y qué pasa con la marihuana? Ese tema que está, ¿no?, que pasó y hoy está aprobado y se vende en las farmacias, vamos a trabajarlo y el presidente ha puesto especial preocupación en esto y ayer dejaba constancia en la reunión. Pero también vamos a trabajar en otro tema que hace a la política de drogas que tiene que ver con una preocupación que seguramente tengamos muchos y que los que están del otro lado la tienen, que es la pasta base. Que cuando uno ve las personas en situación de calle, cuando uno ve y recorre los barrios y ve que esta problemática está instalada, hace pocos días cuando estuve en la cárcel de Canelones o hace un mes cuando estuve en la cárcel de Concar, el tema de las drogas es un tema netamente determinante para muchos de los casos de la rehabilitación que no llega en las cárceles, pero así como está adentro, está instalado afuera. Y me parece muy importante seguir trabajando en esto. ¿Sabe que el tema de la marihuana, hoy quien abra el semanario Búsqueda y lo lea se va a encontrar con una nota a Álvaro Dastugue, que es un diputado muy cercano a su actividad política, y el título de la nota es: si el Partido Nacional gana, va a tener que revisar toda la agenda de derechos. Bueno, está bien, eso Álvaro tiene su visión, yo puedo coincidir en algunas cosas. Por suerte en esto podemos tener matices, ¿no? Digo, pero usted en el grupo que va a trabajar también sobre el tema de la marihuana, ¿sí?, ¿su posición es dar marcha atrás? Habrá que ver en algunos casos, seguramente sí, hay algunos capítulos de la marihuana. A ver, el tema de la marihuana es muy amplio y también, ¿no?, tiene muchas aristas. Lo que creo es que el gobierno se equivocó al manejar todos los mecanismos, el del autocultivo, el de la plantación, ¿no?, el de los clubes canábicos, el Estado produciendo marihuana. Yo creo que el Estado va a terminar y termina subsidiando la marihuana. Creo que eso hay que reverlo. El Estado produciendo marihuana. Creo que hay que rever, por ejemplo, que el Estado, que la marihuana para fines recreativos se venda en farmacias. Yo creo sí que una farmacia vende drogas aceptadas y autorizadas para fines, ¿no?, sanitarios. Medicinales. Pero para fines recreativos no creo. Sí, fueron las mismas farmacias las que pidieron. Bueno, está bien, pero yo creo que hay que rever. Yo no creo que llega un gobierno y barre con todo. Yo creo que un gobierno tiene que... No, pero es bravo el postulado de que si el Partido Nacional gana hay que revisar la agenda de derechos. Yo creo que en muchas cosas en Uruguay hemos avanzado, ¿no?, en la aceptación de determinadas situaciones que tienen que ver con los derechos. Hay que ver de qué estamos hablando. No estamos todavía 100% en la campaña electoral. Una frase de esta en campaña electoral se la cobran por los siglos de los siglos. ¿A mí? Sí, a quien sea. No. Miren que si gana el Partido Nacional, todos los derechos que hemos conseguido en estos años van a estar... Yo no le tengo revisados. No le tengo miedo a poner los temas arriba de la mesa, Nicolás, y a abrir la cabeza también, ¿no?, y a pensar y a mirar el país y a mirar el Uruguay, lo que se ha conseguido. Y yo digo lo que hemos porque también yo estoy en la oposición, pero hay cosas en las que he coincidido y hay cosas en las que coincido. Y habrá que mirar para adelante, sobre todo entendiendo el país que tenemos, la sociedad que tenemos. En nuestro país han habido cambios, como han habido en el mundo y en la región,
la sociedad cambió y nosotros tenemos que tener la capacidad de interpretar a la sociedad. Un político que no interpreta a la sociedad queda aislado. Y eso me parece importante. Yo recuerdo una frase de alguien que dijo, yo ya no puedo ser más candidato porque hay una sociedad que no me interpreta y yo ya no la interpreto a ella. Y yo creo en eso. Yo creo que los políticos tenemos que entender y escuchar a la gente. Y eso, entonces, un buen gobernante entenderá qué cosas hay que tratar de bajar y qué cosas hay que tratar de mantener y de mejorar. En estos 3-4 minutos finales que me quedan, no quiero dejar de compartir algo con usted. Miramos la pantalla, porque fue una de las noticias políticas de los últimos días. Lo compartimos. En las próximas elecciones voy a postularme como precandidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional. Como sabemos, en la última elección nuestro partido salió derrotado. Jorge Larrañaga, con ese video en Facebook. Usted ya sabía, pues se habían reunido un par de días antes con toda la bancada. ¿Y entonces? Y entonces que me parece muy bien que Larrañaga, a ver, me parece lógico. Yo tengo con Jorge una muy buena relación, lo creo además un político de ley, un gran blanco, y me parece lógico que pretenda, quiera y haya expresado públicamente ser candidato. A mí me parece bien. Pero usted dijo siempre que este no era un año de candidaturas. Así se lo transmití, y porque lo sigo pensando. Así como tengo esta relación en la que nos decimos las cosas que creemos, que no siempre tenemos por qué pensar igual, así como le dije que me parece muy bien, también le dije que cada uno tiene sus tiempos. Esto se lo dije a él personalmente y lo digo acá públicamente. Cada uno tiene sus tiempos, Nicolás, y yo creo que no son los tiempos de candidaturas. No son los tiempos de la gente las candidaturas. Otra vez como lo del principio. Esto le importa a un anillo muy chiquitito, que son los políticos. Al resto de la gente, a ver, me parece hasta faltarle el respeto a la gente cuando la gente está preocupada si mañana sigue teniendo trabajo. Hoy es una preocupación bien importante. La gente está con miedo. Ayer estuve en una reunión en Las Piedras y la preocupación más importante es el trabajo. Hace pocos días y siguen los inundados y están pensando cómo hacen si siguen manteniendo sus únicas pertenencias. ¿A vos te parece que alguien puede empezar a decir, yo quiero ser candidato? Yo no creo que ese sea el tiempo. Usted dice, hablar de candidaturas es faltarle al respeto a la gente. Es obvio que no va a decir. No quiere decir que no piense y no vaya a pensar en eso. Lo que es cierto es que cada uno se proyecta. Y lo que está claro ahora es que el escenario es Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga. Entonces, si quiere aparecer una candidatura alternativa dentro del Partido Nacional, está claro que tiene que ser por fuera de cualquiera de sus sectores. Sí, o no. A ver, nosotros estamos en esta pata, llamale, algunos le dicen wilsonista, sí, pero conceptualmente, más allá del nombre, sí. Conceptualmente wilsonista, algunos le dicen blanco independientes, otros le dicen una pata más popular, nacionalismo popular, más progresista, nacionalismo popular, el del medio tanque. Yo me siento de este lugar. Desde acá es desde donde nosotros estamos trabajando y vamos a seguir trabajando en estos temas. Y me quiero quedar con algo y te quiero decir la de la chapa, la última, la postdata. Algo que me parece importante. En esta rendición de cuentas que se empieza a trabajar ahora, por ejemplo, logramos que las licencias para padres con hijos prematuros esté incluida. Eso es para mí importante y en estos temas vamos a seguir trabajando. Acá, en la capital y en el resto del país. El tiempo de las candidaturas ya va a venir. Estamos a 2 años de una instancia electoral. Cuando la gente dice, ¿pero cuánto falta? Pensando que es ahora, no más. Pero lo que es cierto es que usted viene en la ruta y allá, en unos meses, aparece una bifurcación. O toma el camino de seguir con Jorge Larrañaga o se abre. Exacto. Ese es el escenario que está planteado hoy. Y eso es lo que quedó claro a partir de este anuncio de Jorge Larrañaga. Es verdad. Pero todavía para esa bifurcación tenemos un caminito para seguir andando. A veces que se acerca más rápido de lo que uno pretende. Veo que hay veces que uno ve en la ruta, aquello que lejos que está y está un poco más cerca. Todo llega, todo llega.
Verónica Alonso, le agradecemos su presencia esta mañana. Gracias, Nicolás. La pausa y seguimos con muchas más noticias.